Revelado el horror oculto, el maldito Minotauro de Patagonia embrujada y sus 17 víctimas. La vida en el pequeño pueblo de la Patagonia siempre había transcurrido en calma, pero todo cambió con la llegada del invierno. Susana, madre soltera de 32 años, sentía cómo la oscuridad se deslizaba por cada rincón, como si tejiera una red de miedo que aprisionaba a los habitantes. Sus noches en el supermercado se habían vuelto un desafío constante. La rutina, antes familiar, ahora marcaba un pulso ansioso. Un escalofrío recorría su espalda cada vez que un murmullo escapaba de los ancianos que se agrupaban en la esquina, hablando a media voz sobre un antiguo mal. «El Minotauro ha despertado», susurraban, sus ojos asustados brillando en la penumbra. Susana no podía ignorar las historias. La desaparición de vecinos como el carnicero y la profesora de la escuela hacían eco en su mente. El aire frío traía consigo aromas extraños, y el sabor amargo de la incertidumbre se instalaba en su garganta. A medida que caminaba hacia su trabajo, la sombra de un encapuchado se proyectó en la esquina, su mirada fija en ella, esperando. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza, pero el maldito espectro desapareció entre la niebla. Esa noche, el grito desgarrador retumbó en sus oídos como un eco, un alarido proveniente de un callejón donde no debería haber nadie. La piel de Susana se erizó. El instinto le decía que se alejara, que subiera corriendo a casa, pero la curiosidad la empujó hacia adelante. Al llegar al callejón, encontró un laberinto antiguo entre los escombros, un laberinto cuya existencia muchos habían olvidado. En el suelo, un trozo de tela desgastada parecía clamar por ayuda. Cuando lo tocó, la visión la inundó. El Minotauro devorando a sus víctimas. Aquella escena la atravesó como un rayo. Con cada bocado, sentía que su propio aliento se detenía. Desesperada, volvió corriendo a casa, donde Diego, su pequeño de 8 años, la esperaba. Lo encontró sentado en la cama, como si estuviera sumido en un trance, murmullando incoherencias sobre un monstruo que vivía en un laberinto. «Mamá, él está aquí», gritó mientras señalaba hacia la oscuridad de la habitación. La atmósfera se tornó opresiva. En ese instante, una sombra se proyectó detrás de ella, deslizándose como un depredador listo para atacar. Susana sintió un sudor frío recorrer su frente, las manos empezaron a temblar. En un instante, todo lo que amaba era amenazado por una realidad que no podía comprender. ¿Era realmente el Minotauro quien había llegado para reclamar su lugar? La confianza en su hogar, antes tranquila, se convertía en un campo de batalla contra un horror desconocido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la sombra se hacía más concreta, Susana sintió que la oscuridad que una vez le pareció familiar se convertía en su peor enemigo. Se preguntaba si en algún rincón de su vida había olvidado las advertencias. La figura se acercaba, revelando una cara conocida pero distorsionada, como un espectro de su pasado. En ese momento, la línea entre el amor y el horror se desdibujaba. ¿Podría enfrentar lo que había traído consigo el invierno en este pueblo enigmático? Susana se encontró al borde de un abismo, donde la verdad podría ser tan aterradora como el propio Minotauro. El aire se volvió más denso, y la sombra, ahora claramente un hombre, avanzó hacia Susana con lentitud. Su rostro,
aunque familiar, estaba desgastado por el tiempo y la desesperación. Era Gabriel, su vecino y buen amigo, quien había desaparecido semanas atrás bajo circunstancias misteriosas. «Te encontré», murmuró entre dientes, su voz resonando como un eco lejano. Susana retrocedió, el corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror. «Gabriel, ¿qué te ha pasado?». La pregunta quedó atrapada en su garganta, sus palabras temblorosas. Él sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez, como si detrás de su mirada hubiese una oscuridad que no podía comprender. «El laberinto te llama, Susana. Debes entrar. Solo allí encontrarás la verdad». «¿Qué verdad?». La incredulidad se mezclaba con el pánico. El niño, Diego, aún temblando, señalaba hacia el vestíbulo. «Mamá, él no es Gabriel. Él se ha ido». Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, reflejando una sabiduría precaria para un niño de su edad. Pero el hombre se acercó más, y un olor a descomposición le hizo arrugar la nariz. «No estoy aquí para hacerte daño, Susana. Estoy aquí para mostrarte. Todo es parte de él, del Minotauro. No puedes escapar. El invierno es el momento que nos desata». La voz se hizo cada vez más profunda, casi resonando en los rincones de la sala. «Vete, por favor», gritó Susana, pero la sombra se abalanzó hacia ella, atrapándola en un abrazo apretado que apretó su pecho. La desesperación se apoderó de ella, mientras la visión del laberinto apareció en su mente nuevamente, conjurando imágenes de horror indescriptible. Sus pulsaciones aumentaron y la presión en el aire se volvió insoportable. Diego, aterrorizado, tomó una almohada y la lanzó contra la figura de Gabriel, quien la ignoró por completo. «¡Mamá! ¡Escapa!», gritó su hijo. Los ojos de Susana se llenaron de una mezcla de amor y miedo, y una oleada de decisión recorrió su cuerpo. Debía proteger a Diego a toda costa. Con un brusco movimiento se liberó del abrazo mortal y tomó una lámpara que había dejado encendida. La luz iluminó el rostro de Gabriel y ella se horrorizó. Su piel estaba pálida e evanescente, como si cada pedazo de humanidad hubiese sido devorado por el monstruo del laberinto. «No puedes salir de aquí. Él vendrá por ti también», dijo, su voz un susurro cargado de advertencias. El eco de sus palabras se volvió un rugido en su mente. Mientras se precipitaba hacia la puerta, sintió que algo frío rociaba su nuca. Era el aire salido de la oquedad que Gab roció en la habitación. «¡Mamá!». Diego estaba petrificado, y en un acto desesperado, Susana se volvió para buscarlo. Las sombras comenzaron a alargarse, deformando la realidad a su alrededor. Finalmente, aferrándose a la mano de su hijo, corrieron hacia el frente de la casa. Pero justo antes de cruzar la puerta, escucharon un crujido horroroso que resonó desde el callejón. El Minotauro había hecho su jugada, un profundo alarido que toreaba el silencio de la noche, invadiéndolo todo con su presencia. «No puedes acabar con él. Vuelve». La advertencia susurrante retumbó por toda la casa. En ese instante, Susana se dio cuenta de que la historia de su pueblo iba más allá de lo que podía imaginar. Podría enfrentarse al laberinto oculto y a sus secretos oscuros, tanto por la salvación de su hijo como por la suya propia. En su mente, una inquietante pregunta comenzó a formarse mientras la sombra se deslizaba más cerca nuevamente. ¿Y si la única forma de salvarlos a ambos era entrar en el laberinto que había marcado las vidas de tantos? Con el rugido aún resonando en sus oídos, Susana miró a Diego. Las inevitables decisiones estaban por llegar. Susana respiró hondo, sintiendo el aire helado quemando sus pulmones. La imagen de Gabriel, ahora un espectro de lo que había sido, la atravesó como un frío punzante. A su lado, Diego la miraba con ojos de terror, sin saber que la verdadera pesadilla aún no había comenzado.
La voz de Gabriel seguía resonando en su mente, pero en su corazón una determinación empezaba a tomar forma. Debemos salir de aquí. Susana tiró de la mano de Diego y ambos actuaron. Pero al abrir la puerta, una sombra oscura se deslizó por el umbral, tomando la forma de un ser titánico, cubierto de sombras y fuego amarillento en los ojos. Era el Minotauro, y su presencia llenaba el aire con una pulsante sensación de peligro. «¡No!», gritó Susana cerrando la puerta de golpe. Su mente corría, sopesando opciones. La voz de Gabriel regresó a su mente como un eco desgarrador. «El laberinto te llama». Podría ser verdad. Entrar allí era la única forma de romper el ciclo de terror que ahora los acechaba. «¡Mamá, corramos al coche!». Diego tiró de su mano, pero no podía abandonarlo. Su instinto materno la mantenía anclada a su lugar. Los recuerdos de su vecino desaparecido se apilaron en su mente. Todo indicaba que la vida de Gabriel había sido un sacrificio por el Minotauro, y no quería que su hijo fuera el siguiente. Las imágenes del laberinto comenzaron a surgir de nuevo, pero esta vez más vívidas. Paredes de piedra, ecos de lamentos, el aire denso de desesperación. «Ella debe entrar. Se convertirá en parte de él», decía la voz de Gabriel, resonando en lo más profundo de su ser. «¿Mamá?». La voz de Diego la sacó del trance. «¿Por qué no nos vamos?». «Porque no hay a dónde ir». Susana se dio cuenta de la verdad aterradora. «El Minotauro nos ha atrapado aquí para siempre, Diego. La única manera de romper su poder es enfrentarle». El niño la miró, la confusión en su rostro mezclada con pavor. Sin más tiempo que perder, se giró hacia el pasillo oscuro que llevaba al vestíbulo. La lámpara aún iluminaba poco, pero estaba lo suficientemente brillante para ver los objetos en la sala, amontonados en un caos sin sentido. «Escucha, Diego». Su voz era un susurro, pero contenía la firmeza de una madre decidida. «Si tenemos que entrar en el laberinto, debes prometerme algo. No importa lo que veas, no te separes de mí». «¡Mamá!», el niño exclamó, aterrado. «¡Prométemelo!». Ella retó a su hijo, sintiendo cómo los muros de la casa se cerraban alrededor de ellos, como si el laberinto mismo estuviera llamándolos con un canto hipnótico. «Lo prometo», dijo Diego, su voz quebrándose, y ella asintió, aunque su corazón no estaba preparado para enfrentar la oscuridad. Se dirigieron al vestíbulo, donde la sombra que una vez fue Gabriel parecía estar esperándolos, vigilante y hambrienta. «Esa no es la manera», murmuró la sombra con la voz de Gabriel, su rostro contorsionándose en una mueca. «Entrar es el único camino, pero todos los caminos llevan a la locura. Tienes que elegir, él o tú». Susana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La desesperación la abrazó. «¿Qué quieres decir? ¿Es una trampa?». La sombra sonrió, y en sus ojos ardía algo oscuro. «La verdad siempre duele, Susana, pero solo los valientes encuentran su camino». Diego retrocedió temblando, mientras Susana lo sostenía. La decisión se cernía sobre ella como un peso aplastante. Tenía que avanzar o retroceder, y el tiempo se acababa. La descripción de los aquelarres en las historias que solían contar los ancianos del pueblo resonó en su mente. Con cada paso hacia la puerta del laberinto, sabía que sus vidas dependían de enfrentar al monstruo, ese Minotauro que había atormentado a su hogar durante generaciones. Y mientras cruzaban el umbral, la sombra de Gabriel se desvaneció en la negrura, dejando solo un eco de su advertencia. «La verdad te consumirá». Fue entonces cuando la oscuridad del laberinto se cerró sobre ellos, y una risa lejana resonó, haciendo eco en las profundidades de la noche. «¿Estás lista para descubrir tu destino?». Una voz ronca se burló desde más allá de las sombras. Susana sintió que todo su ser respondía con terror al llamado del laberinto. La pregunta flotó en el aire, helada y aterradora.
¿Sería capaz de salida o sería un nuevo sacrificio para el Minotauro? La oscuridad los envolvía, un velo espeso que parecía absorber la luz, y con ella cualquier esperanza que pudiera surgir. Susana tomó aire, sintiendo que el mundo fuera del laberinto se desdibujaba. Junto a ella, la pequeña mano de Diego se aferraba a la suya con fuerza, como si su vida dependiera de eso. «Recuerda, no te separes de mí», repitió ella mientras avanzaban. Cada paso resonaba como un tambor en sus oídos, eco de una promesa en un lugar donde las promesas fracasaban. Paredes de piedra se alzaban ante ellos, cubiertas de moho y el frío aliento de la desesperación. Los ecos de gritos lejanos atravesaban el aire, una sinfonía macabra que les daba la bienvenida. Susana tensó la mandíbula. No podían dejarse llevar por el miedo, aunque cada rincón parecía susurrar su nombre, cada sombra mostraba rostros angustiados. «Mamá», susurró Diego, mirando hacia adelante. «¿Qué son esos ruidos?» Ella detuvo sus pasos. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No lo sé, pero debemos continuar». Un profundo susurro deslizó su nombre por los pasillos. Era como si el laberinto tuviera vida propia, un ser que respiraba, que observaba. Con cada latido de su corazón, Susana sentía una tirantez en la piel. Se asomaron a una habitación más amplia, las llamas de antorchas temblando como almas perdidas, iluminando lo que parecía ser un altar. En el centro, ofrendas desbordaban. Cosas que habían pertenecido a los desaparecidos, zapatos, juguetes, recuerdos de lo que alguna vez fueron. «Susana, mira», dijo Diego, su voz trémula. Ella se acercó, el terror oprimiéndole el pecho. «Estos son los niños que desaparecieron», musitó, y la imagen de Gabriel volvió a cruzar su mente, mostrándose en su sonrisa justo antes de que todo cayera al abismo. «Tienen que ser sus almas», exclamó Diego aterrorizado. «El Minotauro se las ha llevado». «No lo sabemos», dijo ella intentando calmarlo, pero su voz temblaba. «Quizás todavía hay esperanza. Debemos seguir buscando la salida». Intentó convencerse a sí misma, pero la imagen de esos pequeños rostros acechaba su mente como un veneno. ¿Qué pasaría si ella y Diego se convirtieran en parte de ese altar? El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, un indicio de que allí abajo el Minotauro aguardaba. Sin pensarlo, se dieron la vuelta, listos para escapar, pero la risa del monstruo resonó, profunda y burlona, reverberando por los pasillos. ¿Pensaban que se irían tan fácilmente? La voz venía de todas partes y de ninguna, reverberando como un grito en la oscuridad. «Bienvenidos a mi hogar». Ese momento fue suficiente para desatar el pánico en el corazón de Susana. «¡Corre!», gritó, apretando la mano de Diego mientras comenzaban a correr por el laberinto. Las paredes parecían moverse, cerrándose a su alrededor, como si el laberinto en sí quisiera atraparlos. «Por aquí, mamá, sigue por aquí». Diego tiró de ella hacia un pasillo oscuro que se extendía como un túnel, un giro que les llevó aún más profundo en la oscuridad. Pero a medida que corrían, la risa se transformó en un cántico hipnótico, el eco de una melodía que llenaba los espacios vacíos. «Ella debe ser parte de él. Ella debe ser parte de él». Una y otra vez, la letanía se repetía, estrujando sus corazones. Susana se detuvo por un instante. El horror regresó como un golpe. «Diego, escúchame. ¿Qué es lo que quiere de nosotros?» La respuesta vino en forma de un murmullo desde las paredes. «Traigo a los perdidos. Trae a los perdidos». Y como una sombra emergente, una figura apareció ante ellos. Sus ojos ardían con deseo. «Él volverá a reclamar lo que le pertenece». «¡Huye!», gritó Susana, pero los ojos del Minotauro ya estaban fijos en Diego. El momento de la verdad se acercaba, el tiempo se desvanecía, y la sombra del monstruo se acercaba más, una sombra tangible que devoraba todo a su paso. «¿Qué harás, madre? ¿Salvarás a tu hijo
o a ti misma? La voz era un susurro ominoso y la pregunta la atravesó como un rayo. Mientras el monstruo avanzaba, Susana sintió que el laberinto se encogía a su alrededor. Sus decisiones, su amor, todo estaba en juego. Pero en ese instante, solo una cosa invadía su mente. No podía dejar que el Minotauro reclamara a Diego. ¡No!, gritó Susana preparándose para la última confrontación. El silencio fue aplastante y el laberinto pareció contener la respiración, mientras las sombras danzaban a su alrededor. La decisión final estaba a punto de revelarse. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hijo? Y aún en la negrura, la visión del Minotauro brillaba, reflejando una verdad que podría ser su perdición. Susana gritó con toda su fuerza, un grito que resonó por las paredes de piedra, como un eco desesperado, buscando una respuesta. El Minotauro se detuvo, momentáneamente sorprendido por la energía cruda que brotaba de ella, y aprovechó el instante para retroceder, arrastrando a Diego consigo. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no soltó su mano. «¡Vamos, mamá, rápido!». La voz de Diego era un hilo de pánico, llevando consigo la urgencia de una huida forzada. Avanzaron a través de aquel pasillo oscuro, cada paso resonando como si el laberinto estuviera protestando, recordando su presencia intrusa. La melodía persuasiva seguía zumbando en sus oídos, como un canto hipnótico que trataba de seducirlos, de convencerlos de rendirse, de entregar su voluntad a las sombras. Ella debe ser parte de él. Susana cerró los ojos, tratando de bloquear la voz que prometía calma y entrega. Necesitaba concentrarse, razonar, pero el terror en su pecho era un monstruo que se alimentaba de su desesperación. De pronto, una luz parpadeante apareció adelante. «¡Por ahí, mamá! ¡Hay luz!». Diego la aló con fuerza, su instinto infantil aferrándose a la esperanza. Pero Susana sintió un frío que la envolvía, una advertencia que la mantenía alerta. Eran las ilusiones del laberinto, pero ¿qué más podría haber detrás de esa luz? Se acercaron cautelosamente. La ansiedad aumenta a cada paso. La luz, ahora más intensa, revelaba una caverna repleta de figuras tenues, sombras de aquellos que una vez persistieron en buscar la salida. Meras proyecciones de abuelos, padres, niños que hicieron del laberinto su morada eterna, errantes en busca de rescate que nunca llegó. Sus rostros parecían pedir ayuda, pero Susana sabía que no podían ayudar, solo atraía a incautos como ella y Diego. «Mamá, tengo miedo». La voz de Diego se rompió, haciéndola girar hacia él. «¿Y si no logramos salir?». «Vamos a salir, hijo, juntos», le prometió, pero las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire, un lamento que provenía de las sombras. «¡Ayúdanos!». Susana se congeló. Las sombras eran ahora figuras más definidas, salvajes, pero era la angustia de sus voces lo que la paralizaba. «Solo necesita una más». Susurros envolvían a Susana, cada clamor arrastrándola a la oscuridad, como si intentaran llevársela con ellos. «¡Mamá, corre!». Diego gritó, arrastrándola una vez más, el impulso de la niña impulsándolo hacia adelante, pero las voces comenzaron a amontonarse, formando un grito ensordecedor, un coro de almas que parecía conocer su destino. «Vamos a ser una sola carne. ¡Únete!». Susana sintió cómo la desesperación la abrazaba, y en medio de ese caos una imagen apareció. Gabriel. La visión de su hijo mayor sonriente iluminó su mente, rompiendo la maldición del abismo oscuro. Sería capaz de hacer cualquier cosa por Diego. Pero a su alrededor el aire cambiaba, el frío se tornó gélido, las sombras se acercaban, el Minotauro ya no estaba lejos. Ella sentía su aliento caliente, su presencia asfixiante que prometía horror. «¿Qué harías, madre?». La voz resonó con un eco aterrador, bordeando la locura. «¿Salvar a tu pequeño o entregarlo a mí? Su alma es el sacrificio perfecto».
El laberinto retumbó como un monstruo enfurecido, y entre susurros y risas, la figura del Minotauro se dibujó en la penumbra, majestuosa y aterradora, capturando la luz con su mirada infernal. Sus grandes cuernos proyectaban sombras que parecían devorar todo a su alrededor. «Es tu decisión, Susana». Un trueno resonó, marcando la inminente confrontación. La pequeña mano de Diego aún en la suya, Susana tomó aire, sintiendo que el mundo entero estaba en juego. No había retorno. Su sacrificio tendría que ser hecho. Y en ese punto crítico, el laberinto tembló. Una grieta se abrió ante ellos, revelando un camino hacia un abismo que podría ser su salvación o su condena. «Decídete», rugió el Minotauro mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, mostrando a los niños que habían perdido. Susana miró a su hijo, a esos ojos llenos de vida, y en ese instante su destino quedó sellado, un crimen que solo ella podría cometer. Pero el camino se bifurcaba y el eco de las almas perdidas clamaba su nombre. ¿Qué elección haría? El tiempo se desvanecía a su alrededor mientras Susana y Diego permanecían en la encrucijada. Un sacrificio que marcaría su historia. Susana sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras el eco de las voces perdidas resonaba en su mente. Gloriosas y horripilantes, las imágenes de aquellos que nunca lograron salir del laberinto emergían entre las sombras, desgarrando su corazón. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Pero el Minotauro, esa criatura de pesadilla, esperaba en la penumbra, deseoso de alimentarse de su duda. «Mamá, elige». La voz de Diego era urgente, entremezclada con el terror que la envolvía. Aquella grieta en el suelo parecía un portal hacia lo desconocido, un abismo que prometía respuestas, pero también un fin absoluto. Un vórtice oscuro brillaba con una luz oscura que parecía seducirlos, lista para engullirlos. La decisión se hacía inminente. «Déjanos salir», gritó Susana, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a desgastarla cada vez más. ¿Era posible escapar de esta prisión de sombras? ¿Qué pasa si eliges mal? La voz del Minotauro la atravesaba como un cuchillo. ¿Qué si todo lo que has hecho para protegerlo carece de sentido? Uno de ustedes será mío. La eternidad espera. Volvió a mirar a su hijo. Sus ojos, grandes y asustados, eran un reflejo del pequeño guerrero que aún luchaba por mantener la esperanza, pero también eran el epítome de su miedo. La pequeña mano de Diego estrechaba la suya con tal fuerza que la hizo temblar, como si él sintiera el peligro inminente, como si su propia vida dependiera de esa decisión. «No, Diego, estamos juntos, no dejaré que te ocurra nada», murmuró apretando su mano. El eco de las almas perdidas se intensificaba, llenando el aire de lamentos que buscaban atraparla. Se preguntó si ella era la única capaz de decidir. ¿Acaso otros lo intentaron y fracasaron? Ellos habían quedado atrapados porque no pudieron hacer frente a la elección que ella enfrentaba ahora. «¡No más!». Susana lanzó el grito con desesperación. No iba a permitir que su hijo se convirtiera en una víctima más. Debía actuar, pero el terror había comenzado a consumir su voluntad. Se aferró con fuerza a la imagen de Gabriel, su hijo mayor, su faro de «¡Mamá! ¡Corre hacia la grieta!». Diego aulló rompiendo su trance. Sin pensar, se giró y corrieron hacia la oscuridad, la grieta abriéndose ante ellos como un monstruo hambriento. El aire frío se tornó aún más helado, desgarrando el aliento de Susana mientras corrían. Un rugido resonó detrás de ellos, y el Minotauro se lanzó en su dirección, sus pasos retumbando como truenos. La luz de la grieta los envolvió, un resplandor en el abismo, mientras la criatura se acercaba con velocidad. «¡No!», bramó el Minotauro. Pero su corazón palpitaría con fuerza, erosionada por el pánico y la decisión terrible de cruzar.
¡Aguanta, Diego!, gritó mientras se precipitaban hacia la grieta. Ya no había vuelta atrás. Cruzaron por la abertura y de repente todo se volvió una vorágine de oscuridad y luz, como un éxtasis que sacudía sus cuerpos. Y entonces el silencio los envolvió. Un silencio tan abrumador que Susana no pudo evitar pensar que era un engaño. Miró a su alrededor, sorprendida por la calma que la rodeaba. ¿Estamos seguros?, preguntó. Sin embargo, el fuego helado de la mirada del Minotauro regresó en sus recuerdos. Estaban a salvo, pero ¿a qué costo? Mientras Susana se planteaba su nueva realidad, notó que en el suelo aún había restos de sombras que parecían retorcerse, como si el laberinto no hubiera dejado de susurrar. «Mamá, ¿dónde estamos?», murmuró Diego, su voz temblorosa. Susana se agachó, intentando calmarlo. «No lo sé, pero debemos encontrar el camino». Pero mientras buscaba respuestas en el nuevo entorno que exploraban, un palpitar extraño resonó en el suelo, o quizás era el latido de lo que quedaba del Minotauro. De repente, un nuevo grito desgarrador resonó, proveniente de un rincón oculto. «¡Ayúdanos!», advertían ecos lejanos. La sensación de que no estaban solos la hizo temblar. Algo les aguardaba en la penumbra. ¿Acabaría esto en una huida interminable? La angustia se apoderó de ella. ¿Habrían cruzado al otro lado del laberinto o simplemente se habían adentrado en la boca del monstruo? Un nuevo terror estaba a punto de liberarse. Susana se movió lentamente, cautelosa, mientras el eco del grito seguía resonando en su mente como un canto de sirena. La penumbra que la rodeaba se hacía más densa, y la angustia se apoderaba de su pecho. Manteniendo firme la mano de Diego, emprendieron un camino incierto entre las sombras. El frío se colaba en sus huesos. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque sabía que la respuesta podría ser lo que más temía. Los murmullos persistieron, ahora entremezclados con un llanto ahogado que parecía venir de todos lados. «Mamá», murmuró Diego, su pequeño rostro palideciendo. El terror había dejado su propia marca en su inocencia. Susana hizo un esfuerzo por sonreír, pero su corazón estaba lleno de nubes tempestuosas. Por un momento el silencio volvió a envolverlos y Susana visualizó el rostro de Gabriel, su hijo mayor, como un faro en medio de la tormenta. ¿Estaría él aún atrapado en el laberinto? La idea de haber cruzado y dejado a uno de sus hijos en manos del Minotauro la desgarró por dentro. No puedo pensarlo. Diego necesita que sea fuerte, se repetía. Fue entonces cuando notó algo en el suelo. Marcajes extraños, como si alguien hubiera intentado escapar dejando su huella. Se agachó para observar mejor. Eran símbolos rodeados de ceniza y polvo, y en su mente resonó el eco de las almas perdidas. ¿Acaso otros habían probado cruzar igual que ellas? Al levantar la vista, un chillido desgarrador volvió a resonar y el pánico la invadió de nuevo. Sin previo aviso, dos figuras emergieron de la penumbra. Eran pálidas y sus ojos eran vacíos, carentes de vida. «Nos atrapó, no hay salida», dijeron al unísono, mientras sus cuerpos temblaban, como si las sombras que los habían creado quisieran reclamarlos de nuevo. «¡Mamá, no!», Diego gritó, retrocediendo. Susana apretó su mano con fuerza, apenada y furiosa. «No quiero ser como ellos», pensó, y en ese instante el suelo tembló, como si el laberinto estuviera vivo, reaccionando a su miedo. Mientras intentaba encontrar una salida, todo su ser clamaba por escapar, pero en el fondo sabía que solo había una manera de hacerlo, enfrentar sus propios demonios. «Tienes que tener fe, Diego», le susurró, aunque su voz no sonaba tan convencida. Las sombras seguían danzando a su alrededor, jugando con sus miedos y sus esperanzas, pero aún había más allí, aunque no podía verlo. Con cada paso,
Los murmullos se hacían más intensos, creando un canto de desesperación que parecía unirse al latido que había sentido antes. «Susana». Una voz reconocible surgió de la oscuridad. Era Gabriel. La incredulidad se apoderó de ella mientras el eco de su nombre atravesaba su mente. «¿Estás vivo?», gritó, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propio grito resonando, llevándose consigo su esperanza. Lacey, la figura de Gabriel se desvaneció, y el terror adquirió un nuevo color, un nuevo matiz. La angustia de perderse de nuevo comenzó a apoderarse de ella. «No puedes dejar que te atrapen», se repetía mentalmente, trasladando su mirada a Diego, cuya mano ya comenzaba a resbalar entre sus dedos. De repente sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda al darse cuenta de que no estaban solos. Otras voces, más tenues, empezaron a mezclarse con la inquietante melodía de los susurros. «Cálmate. Aquí es donde comienzas a olvidar», advertían, mientras las sombras se acercaban como sombras amontonadas buscando un alma que devorar. Las figuras pálidas comenzaron a moverse hacia ellos, y la presión en el aire aumentó. Las paredes de su nuevo entorno parecían acercarse y apresarles, y el rostro de Diego se tornó en uno de completo horror. «¡Mamá!», gritó aterrorizado. Susana sintió que el suelo nuevamente temblaba bajo sus pies. Era un llamado, un recordatorio de que el Minotauro estaba cerca. ¿Acaso lo había perdido todo solo para caer en una nueva trampa? Justo cuando la desesperación parecía apoderarse de sus pensamientos, un grito desgarrador resonó más fuerte. «¡Susana! ¡Escapa! ¡No mires atrás!». Era Gabriel nuevamente. Sus palabras, un destello entre la oscuridad que amenazaba con absorberlos. ¿La imagen era real? ¿El Minotauro estaba detrás de ellos? Una decisión debía ser tomada, pero era mejor arriesgarse a huir o enfrentar aquello que estaba atrapado en el laberinto de sus propios miedos. El tiempo parecía detenerse mientras las sombras se acercaban. Sin más opciones, Susana se giró hacia la oscuridad que les rodeaba y con todo su pánico y su determinación gritó: «¡Vamos, Diego! ¡Es nuestra única salida!». Pero cuando se volvían hacia el camino, la voz del Minotauro resonó desde la oscuridad burlona. «¿Crees que podrás escapar tan fácilmente?». El frío del terror recorrió sus cuerpos mientras las sombras se convertían en los rostros angustiados de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. Un destello brillante de luz surgió de la penumbra, desorientándolos por segundos. «¿Qué es eso?», murmuró Diego, su actitud llena de asombro. «¡Hacia la luz!», gritó Susana, pero una nueva y ominosa risa llenó el aire, prometiendo que el horror aún no había terminado. ¿Eran esas almas perdidas sus únicas compañeras en la huida, o solo más peones de un juego macabro? En el fondo, Susana lo comprendió. La batalla estaba lejos de terminar, y el Minotauro tenía sus propios planes. Mientras se adentraban hacia la luz que les esperaba, la oscuridad se acercaba más y más, atraída por el deseo de consumir, como un monstruo esperando en la neblina. La elección era inminente. ¿Podrían escapar realmente de su destino, o se convertirían en otra leyenda más del antiguo laberinto? La luz que se hizo camino entre las sombras no era el consuelo que Susana había imaginado. Más bien parecía un túnel hecho de llamas titilantes que las atraía con promesas vacías de seguridad. Diego, por un instante, soltó su mano. Los ojos brillantes de esperanza en su rostro pronto se apagaron con el eco de un nuevo grito que resonaba en la distancia. «¡Mamá, la luz!», exclamó Diego, pero el terror había comenzado a inundar la voz de su madre. No era una luz liberadora, sino un faro del horror, un aviso de lo que estaba por venir. De repente, el suelo se agrietó bajo sus pies. Susana sintió cómo la tierra se partía en una danza frenética, como si el propio laberinto levantara sus garras para atraparlos.
¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Diego, su pequeña cara desesperada, buscando respuestas en sus ojos. No lo sé, respondió Susana. El laberinto estaba lleno de trampas y cada decisión podría ser fatídica. Recordó las palabras de Gabriel. No mires atrás. Pero cada impulso, cada susurro que emitía la oscuridad, la hacía dudar. La voz de Diego se volvió un murmullo entre el griterío de las almas atrapadas, que parecían desesperadas por escapar también. Sin más tiempo que perder, y antes de que el abismo las reclamara, Susana levantó a Diego en sus brazos. «Corre hacia la luz, hijo. No mires atrás. Sigue adelante», gritaron sus labios, aunque su corazón cuestionaba aquel impulso. Su instinto materno la empujaba, pero cada paso que daban se sentía como una condena. La luz brillaba más intensamente, pero con cada acercamiento la risa burlona del Minotauro se hacía más clara. «¿Quién crees que te ayudará, Susana? Las almas que se han perdido nunca regresan». La voz retumbó, llenando el aire con una sensación de desespero. Al llegar a un cruce, la luz pareció desvanecerse por un momento, y de la nada una figura apareció. Era un ser humano, un hombre arrastrando cadenas viejas, sus ojos fijos en Susana. «¡Ayúdanos!», gritó con un tono desgarrador. Era uno de los perdidos, un alma atrapada en ese laberinto sin salida. «¡No, no podemos detenernos!», Susana gritó, sintiendo lo que estaba en juego. «Diego, sigue, no pares». Las cadenas del hombre resonaban, bajo la desesperación que emanaba de su ser. «No tengas piedad, ellos solo quieren atraparte», suplicó. Pero fue demasiado tarde. Una sombra alargada se deslizó entre ellos, arrastrando al hombre hacia su oscuridad. El grito agonizante se perdió entre los ecos sombríos, y el niño, asustado, miró hacia su madre, quien ya temía no poder salvarlo. Tiempos antes se había avalado por la búsqueda de lo perdido, pero ahora se preguntaba si ese era el verdadero horror de su búsqueda, su propio sacrificio y el de Diego. Sin tiempo para reflexionar, se lanzó hacia adelante, apretando los ojos de su hijo contra su pecho. «Mamá, quiero a Gabriel», gritó Diego, y su voz era un desgarro en el alma de Susana. Necesitaba desesperadamente esa luz, un camino hacia su hijo mayor, pero la energía que antes les había rodeado se desvaneció, dejando solo el frío y la soledad. La neblina oscura susurraba cada vez más fuerte. «No olvides tu camino, no olvides tu camino». Los rostros aún eran vagos, pero la desesperación de aquellos caídos se sentía tan acuciante que el aire parecía vibrar con su dolor. Y de pronto se detuvieron ante una puerta, imponente y profundamente marcada. La enorme madera estaba cubierta de símbolos, iguales a los que había visto en el suelo antes. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mamá, detrás de ti!», clamó Diego. La sombra del Minotauro emergió, sus cuernos alzándose en un festín de oscuridad. «Ahora es mi turno. Tú y tu crío serán parte de mi colección». La voz resonó con eco, mezclándose con el desasosiego de las almas atrapadas, tentadoras y crueles. «No, no te lo llevaré», gritó Susana mientras su mirada se aferraba a la puerta. En el último instante, sus dedos alcanzaron el pomo. La puerta comenzó a abrirse. Un torrente de luz las envolvió, pero también el eco irresistible de las voces clamando, empujando, deseando consumirlas. Con el corazón latiendo con furia y la determinación volviendo a ella, hizo un movimiento hacia la luz. Pero en su avance, el aire se volvió denso y agobiante. La puerta apenas comenzaba a cerrarse cuando el Minotauro dio un paso hacia ellas, sus garras listas para atrapar, y el grito resonante de Diego rasgó el aire. La luz alcanzó su clímax, pero un grito ensordecedor surgió de la oscuridad enredando su mente. ¿Podrás soportar el precio de la libertad? ¿El dolor de perseguir lo que deseas?
Y justo cuando pensaron que escaparían, una sombra gigante se lanzó sobre ellos. «Susana, ¿qué pasará ahora?». La voz de Diego era un eco de terror, lleno de incertidumbre. Y aunque la luz era prometedora, su destino pendía de un hilo tenuemente sostenido entre el terror y la esperanza. ¿Podrían resistir el embate y encontrar el camino hacia la libertad? ¿O serían engullidos por la oscuridad que acechaba más allá de la puerta? La decisión crucial se cernía sobre ellos. El aire vibró con una tensión insoportable en el instante en que la sombra se abalanzó sobre ellos. Susana sintió el frío recorrer su espalda como un latigazo, y la oscuridad parecía querer tragarlas. Sus instintos gritaron: salvarse a sí misma o proteger a Diego. «¡Mamá!». El grito de su hijo rasgó el silencio. Su pequeño cuerpo tembló en los brazos de ella como un pájaro atrapado, y por un momento Susana recordó la calidez del hogar, las risas compartidas entre las sombras al caer la tarde. Pero esa calidez ahora parecía un recuerdo lejano, evaporándose en la angustiosa oscuridad del laberinto. Con un acto reflejo, Susana apretó el pomo de la puerta, pero una fuerza opresiva la empujó hacia atrás. «Nadie escapa del Minotauro». Resonaron las palabras en su cabeza, junto con la promesa de un destino horrible que la seguiría, un destino sembrado de vidas desvanecidas y esperanzas muertas. Inclinando la cabeza hacia Diego, un miedo profundo le llenó el pecho. «Dame tu mano, hijo, nunca te soltaré». Pero el tiempo se desplomaba, y los ecos de las almas perdidas estaban cada vez más cerca, dibujando un compás desesperado que llenaba el aire con su lamento. Fue entonces cuando escuchó un susurro como una corriente eléctrica corriendo por su espina dorsal. «No mires atrás», resonó, y Susana sintió que el laberinto se movía, que las paredes latían, como si el espacio mismo respondiera a su terror. Ella y Diego estaban atrapados entre lo que deseaban y lo que temían, discutiendo entre sí, los dos luchando por sobresalir en un mundo que intentaba aplastarlos. «¡Corre!», gritó, aunque la voz de la maternidad se tambaleaba entre la desesperación y la necesidad de salvar a su hijo. Aferrándose a Diego, comenzó a correr. Las sombras danzaban a su alrededor, indecisas y malignas, trazando un camino lleno de trampas. Diego apenas podía seguirle el ritmo. Su pequeño corazón palpitaba rápido, y Susana podía sentir el sudor frío acumulándose en su frente. La voz del Minotauro resonaba en sus oídos, burlándose de su huida. «No llegarán a ningún lado. La luz es solo un espejismo». A 20 pasos de la puerta, las sombras se arrastraban a sus espaldas, y por un momento Susana sintió que sus piernas fallaban. «¡No! ¡No podemos parar!». Las palabras eran un mantra, una súplica desesperada y urgente. Una vez más, los símbolos en la puerta comenzaron a brillar, pulsando en sincronía con el miedo que la envolvía. «¡Diego! ¡Ahí!», gritó a través del caos. Justo frente a ellos, un destello de luz iluminó un rincón del laberinto, un pasadizo que prometía salir. «¡Atrás, rápido!». Pero al girar, Diego tropezó. A medida que Susana lo ayudaba a levantarse, una sombra grotesca se cernía sobre ellos, imponente y aterradora. «Aquí es donde terminan los débiles», rugió el Minotauro, su aliento helado enviando escalofríos por el cuerpo de Susana. Desesperada, tomó la mano de Diego con firmeza. «Atrévete a dar un paso más». Era lo único que podía pensar. Y mientras corrían, la desesperación se convirtió en un grito feroz que brotaba de su ser. Pero a cada zancada que tomaban, la luz se desvanecía más y más, y Susana comenzó a sentir que algo dentro de ella cedía, como si la oscuridad comenzara a hacerse eco en su propia alma. «¿Qué harás, Susana?». Las voces de las almas atrapadas volvían a susurrar, ofreciendo promesas engañosas de que la salvación era solo una ilusión.
El pasadizo se volvió más estrecho, y el calor de la luz parecía convertirse en un remolino de frío que las abrazaba. «¡Solo un poco más!», exclamó, sintiendo el sudor caer por su frente. Pero al voltear nuevamente hacia Diego, vio el terror reflejado en su rostro. «Mamá, tengo miedo. Todo estará bien». Pero esas palabras se sentían vacías. Un grito resonó detrás de ellos, profundo y desgarrador, y Susana sintió que su pecho se oprimía. Sabía que el Minotauro estaba a sus espaldas, acercándose, las cadenas resonando como campanas, anunciando su llegada. Entonces el pasadizo se abría ante ellos, y por un momento la esperanza chisporroteó nuevamente. Una parte de ella sabía que si cruzaban, tal vez todo terminaría. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó el eco de las voces que antes la guiaron. «¿Qué precio pagarás por la libertad?». Y de pronto la luz parpadeó. La entrada titilante iluminó a Diego, que mirando a su madre con confianza, comenzó a avanzar. «¡Diego! ¡No!». Se dio cuenta de que él estaba extendiendo su mano hacia un horizonte desconocido. La luz comenzó a desvanecerse, pero el Minotauro también se acercaba, sus ojos ávidos brillando en la penumbra. «El camino está sellado», murmuró, su voz como truenos lejanos. Y en un instante crucial, Susana decidió. «Diego, ven aquí, regresa». Pero mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, la puerta se cerró de golpe. El silencio se instaló. Susana miró a su alrededor, aterrorizada. «Diego». La palabra se disipó en el aire. En el corazón del laberinto, la verdad la golpeó. Si no era por ella, ¿quién podría salvar a su hijo? Pero lo que no sabía era que, en la profundidad de aquel oscuro lugar, aún quedaban secretos por descubrir. Secretos que revelaban la verdadera naturaleza del Minotauro y el horror que él había ocultado durante siglos. «¿Quién será tu salvador ahora, Susana?», resonó la voz, y el tiempo parecía quedarse parado. La oscuridad se movió palpando su mente, y la puerta detrás susurró casi invitante, mientras un nuevo terror se cernía sobre ellas. El laberinto aún guardaba un último secreto. ¿Podría ser Gabriel el único capaz de enfrentarse al horror y salvar a los que quedaban atrapados? Las sombras parecían susurrar y moverse con vida propia, y el corazón de Susana latía a 1000 por hora. La figura del Minotauro se desdibujaba en el aire denso de terror. El laberinto había capturado a su hijo, y no iba a permitir que eso sucediera. Una mezcla de pánico y determinación recorrió su cuerpo. Por Diego tenía que enfrentar sus miedos, incluso el más aterrador de todos. «¡Diego!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su desesperación. Luchando con el tiempo, avanzó a ciegas. Recordaba las advertencias sobre el laberinto, las almas perdidas que gravitaban en su interior, y la sombra de aquellos que habían sido devorados por el Minotauro. Pero no iba a rendirse. No podía. Las paredes del laberinto temblaban, como si aquel lugar mismo apretara la esperanza de escapar. Un grito resonó en la distancia. Era un lamento que fraguaba desde lo profundo, una cita con las almas atrapadas. A lo lejos vislumbró una luz titilante. «Allí», murmuró, forzando sus pies a moverse. La imagen de su hijo sufriendo bajo el yugo de aquel monstruo impulsó cada paso. «Voy a encontrarte, Diego», se prometió a sí misma, su voz firme, aunque su pecho ardía con miedo. Los ecos de las almas perdidas parecían acercarse, y cada vez más sonaban míseros, como si lo que alguna vez habían sido se extinguiera lentamente. Pero a pesar del terror, una chispa de lucha ardía en su interior, rehusándose a ser devorada por la desesperación. Finalmente, alcanzó un vestíbulo iluminado por antorchas parpadeantes. En el centro, un altar grotesco. Juguetes desgastados, zapatos viejos, recuerdos de aquellos que no lograron escapar. «Sus almas están aquí»,
pensó, sintiendo como si el peso del horror la rodeara. Su mente divagaba entre lo efímero y lo eterno, pero su enfoque era claro: encontrar a Diego. Un rugido retumbó en el laberinto, que como respuesta se sacudió, liberando ecos espeluznantes. «¿Dónde estás?», gritó. Su voz ahora un grito de desafío. De pronto, una sombra surgió detrás de ella, haciéndola girar rápidamente. «¡Eres valiente, Susana!», resonó la voz del Minotauro con un tono burlón, evocando la tragedia atrapada en su laberinto. «Pero esa valentía no te salvará de lo inevitable». «¡Cállate!», Susana le respondió, la rabia fluyendo como un río dentro de ella. «No tomarás a mi hijo, no te lo llevarás». En aquel momento de tensión, una imagen de Gabriel apareció, una visión fugaz, pero clara. Él había sido una víctima, pero también un símbolo de esperanza. Su amor tendría que ser suficiente. El Minotauro, percibiendo su determinación, se acercó, su forma oscura oscilando entre el horror y una retorcida curiosidad. «Siempre he estado esperando, Susana. El laberinto es parte de ti, y tú eres parte de él. Lo sabes, la única manera de liberar a tu hijo es aceptar tu destino». «¡No!». Su voz vibrante era un grito de resistencia. Abría su mente a cada rincón del laberinto, comprendiendo que la luz también existía en la oscuridad. «Puedo romper este ciclo. Solo debo quererlo». El Minotauro soltó una risa retumbante, pero Susana ya no sentía miedo. Su amor por Diego era un estandarte que iluminaba su camino. Con cada paso hacia el altar sintió unidad con las almas perdidas, una conexión con los que habían sido. «Voy a encontrarte, Diego, y juntos saldremos de aquí». Al llegar al altar, los símbolos comenzaron a brillar intensamente. Las figuras de los atrapados en el laberinto emergieron, rostros distorsionados por la desesperación, y Susana, con el rostro firme, les habló. «¿Pueden oírme? No se queden aquí. Su tiempo no ha terminado. Cada uno de ustedes tiene el derecho a vivir». Las sombras titubearon, como si el eco de su valentía resonara en ellos, despertando la compasión que alguna vez tuvieron. «¡Sí, regresen!», gritó, sintiendo el poder de su voz. Círculos de luz comenzaron a brotar de su corazón, iluminando el lugar, imbuyendo de esperanza todo lo que tocaban. «La respuesta está dentro de ti», resonó la voz de Gabriel en su mente, y comprendió. La conexión, la entrega de su amor hacia Diego y hacia aquellos condenados era lo que rompería las cadenas del laberinto. Todo giraba en torno al amor y a la decisión de pelear por aquello que más valoraban. Y en ese instante el laberinto tembló. Las almas liberadas comenzaron a fluir de vuelta a sus cuerpos, una fuerza rielante que iluminaba el camino. Las sombras retrocedieron con un grito. El Minotauro fue arrastrado hacia la oscuridad, incapaz de soportar la luz que estaba reaviendo las esperanzas, tanto que había mantenido cautivas. «¡Diego!», una llamada reverberante. Fue como un eco atravesando el laberinto. En ese instante, una figura emergió del fondo. Era su pequeño, su luz iluminada entre la oscuridad. «¡Mamá!». Su grito rompió la penumbra, y con un paso decidido, Susana corrió hacia él. El Minotauro impotente se retorcía dentro del laberinto mientras la puerta se abría lentamente. A medida que cruzaban, la luz brillaba intensamente, más poderosa que cualquier sombra que hubiera existido. «Estamos juntos, Diego», murmuró Susana mientras atravesaban el umbral, sintiendo cómo una nueva era de esperanza barría el laberinto a su paso. Un último rugido resonó en el aire, pero ya era demasiado tarde. El laberinto retrocedió, ahogándose en la luz del amor que lo había vencido. El frío se disipó, y cuando Susana y Diego finalmente salieron, el viento cálido de la Patagonia les acarició el rostro, soplando con una nueva vida. «Lo logramos, mamá», dijo Diego, sonriendo como solo un niño puede hacer. «Sí, lo hicimos».
Susana lo abrazó fuerte, sintiendo que todas las sombras se desvanecían finalmente. En ese instante, supo que su historia debía contar y las lecciones aprendidas nunca serían olvidadas. Había enfrentado el horror y a través del amor había encontrado el camino a casa. La vida en el pueblo de la Patagonia comenzó a sanar, mientras Susana, ahora fuerte y llena de determinación, contaba la historia de su lucha contra el Minotauro, de la valentía que había encontrado en su interior y el profundo amor que había salvado a su hijo del abismo. El laberinto, un recuerdo, la conexión eternamente viva entre ellos, ya no un maldito lugar de horror, sino un testimonio del poder del amor. Al final, la vida había prevalecido, y con ella la luz que siempre había estado, esperando ser revelada. Recuerda, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.